Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezca el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, el que cumpla hasta el más pequeño de estos mandamientos y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Cumplir y enseñar. Ahora, para enseñar hay que tener la experiencia de aquello que se enseña. ¿Cuántas veces decimos sí, conocemos la ley conforme a la letra? Esto podían decirlo, por ejemplo, y en realidad lo sabían a fondo los fariseos y tantos doctos de la ley. Pero conocer la letra de la ley no es conocer la ley. Digamos, sería una lectura hecha conforme a carne y sangre, pero no una lectura espiritual. Y toda la escritura fue hecha espiritualmente. El Espíritu Santo es el autor de la palabra sagrada. Y por lo tanto, la comprensión del mismo, la interpretación que debe hacerse de aquello que nos dice el Espíritu Santo, Dios en el Espíritu Santo, debe ser entendido espiritualmente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es Espíritu que da vida. Y Él no vino a quitar la ley, ni a abolir la ley, ni los profetas. Muy por el contrario, vino a enseñar, vino a cumplirla. Y al cumplirla, la puede enseñar. En realidad vino a cumplirla y enseñarla. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el Maestro. Y es más, es el único Maestro. Recordamos un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Rabí, Maestro. Y en realidad soy Maestro. Y más aún, yo soy el único Maestro. Todos ustedes son hermanos. Por lo tanto, no llamen a ninguno maestro sobre la tierra, ni ninguno de ustedes se deje llamar maestro. Tenemos que tener esto muy en claro. Un solo maestro tenemos, los cristianos. Es el Cristo de Dios. Todos los demás somos hermanos. Y estamos sentados a la cátedra del Espíritu Santo, presididos por el único Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas que nos recuerda Jesús, tenemos que tenerlas siempre en mente, porque si no, fíjense, lamentablemente por esta causa también han aparecido durante el curso de los años tantos maestros, maestritos, tantos que creen que después de haber conocido una parte, grande de la Escritura, ya tienen en sí la condición de ser maestros. Pero han vivido la palabra, han tenido la experiencia de la palabra de Dios, la experiencia de la vida. ¿Cómo se puede hablar de aquellas cosas sobre las cuales no existe experiencia alguna? Sí, muchas veces se habla también por un entusiasmo que tantas veces es pasajero también, ¿no? O se habla porque se quiere ejercer un mandato como puede hacerlo cualquier maestro sobre un grupo de alumnos y mostrar sobre ellos una autoridad, que en realidad no suelen tenerla, por muchas causas. Pero el único, el Maestro real, verdadero, decimos el único entonces, es el Hijo de Dios, es el Cristo, el ungido, el elegido. ¿Cuántas veces nosotros leemos los evangelios y no son muchas las veces en que
aparece la voz del Padre Celestial. Recordemos, cuando nuestro Señor es bautizado en las aguas del Jordán, cuando aparece el Señor transfigurado delante de Juan, Pedro y Santiago, y en otra oportunidad en Jerusalén cercano a la Pascua, se oyó la voz del Padre. ¿Y qué dijo el Padre? ¿Quién dijo aquel creador de todos los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible? Refiriéndose al Cristo que estaba ahí, a Jesús, el Cristo, el elegido. Este es mi Hijo, a Él escuchen, al Maestro escuchen. Y es el único que puede juzgar y que va a juzgar, porque está determinado por Dios un día para el juicio, y quien va a llevar a cabo ese juicio va a ser precisamente el Cristo de Dios, al que Dios garantiza por haber resucitado de entre los muertos, y como hombre hizo todo aquello que está dicho en la palabra, que está dicho por Dios. Lo hizo, lo vivió, lo encarnó, lo sabe. Es el único que puede enseñarlo, es el único maestro. A Él tenemos que escuchar. Él viene a cumplir la ley. Él viene a cumplir aquello que está profetizado, y si está profetizado, está profetizado a causa de Él. Y se refiere a Él precisamente. Por eso nuestro Señor, con toda la autoridad y con la autoridad con la cual hablaba con todos también, cuando cita pasajes de la Escritura, como está escrito, dice. Y muchas veces dice, hoy se cumple esta palabra, hoy en mí se cumple esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos, oír a los sordos, etc. Él es el centro de todo el poder de Dios. Fíjense, Él es el que vino a buscarnos. Vino en Cristo Jesús Dios a buscarnos. ¿Cuántas religiones que hay en el mundo entero, hermanos queridos? Y fíjense que todas ellas tratan de elevarse a partir de una especulación, de una sabiduría muy humana muchas veces, y a veces sí, creyendo que se elevan por sobre el límite humano y tratan de conocer a Dios. Es un esfuerzo muy humano que trata de elevarse por sobre ese límite puramente humanístico. Pero en el caso de la religión cristiana no es así. No es que el hombre quiere elevarse para llegar y conocer a Dios. No, es Dios el que baja al hombre. Es Dios el que viene a nosotros. Es un Dios que muestra una humildad que no existe de suyo, y por sí conforme al prejuicio, preconcepto que tienen los seres humanos de un ser absolutamente superior, un ser casi inacible, un ser evanescente, que se va, que está más allá de toda posibilidad, que es absolutamente supremo y definitivo. No, este Dios, el Dios verdadero, el único, el de los cristianos, es un Dios que ama al hombre, que viene a buscar al hombre, que se hace uno de nosotros, que viene a convivir con nosotros, que viene a mostrarse, que viene a mostrar en nosotros lo que de Dios hay en cada uno de los suyos, que viene a rescatarnos de toda ignorancia y de toda tiniebla. Este es un Dios de amor, es un Dios que nos ama. Es un Dios que nos ama tanto que pone la vida por todos nosotros y la hace como hombre, como uno de nosotros. Mira hasta dónde se abaja de aquel Dios de los pueblos que buscaban un Dios que estaba, no sabemos a dónde, finalmente creían encontrarlo. Este Dios que viene, convive, vive con nosotros, pone la vida por todos nosotros. Es un Dios que verdaderamente ama a los suyos. Es un Dios que se da a conocer. Es un Dios existente. Es un Dios que viene a cumplir las leyes que de Él emanan justamente. Y en ese sentido es un Dios único para el hombre, porque viene para el hombre, se hace conocer por el hombre, conoce a los hombres y finalmente convive con los hombres.
Este es el Dios que tenemos, hermanos y hermanas. A este Dios tenemos que servir. Y vino a ser, no servido, vino a servirnos también. Vino a hacer todo lo que hizo por todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como siempre el Señor mostrándonos lo que tenemos que hacer. Humildes, obedientes a su palabra. Solo así podremos alcanzar la meta, como diría San Pablo, la gloria. Así que hay que trabajar desde ya en esta conversión. Desde el mismo momento, Patricia, que recibimos la palabra del Señor, porque en realidad cuando recibimos la palabra del Señor, estamos recibiendo al Señor de la vida, estamos recibiendo a Dios, porque la palabra es Dios, y la palabra es desde el principio, en el principio era la palabra estaba con Dios y era Dios, y ahora la palabra está con nosotros y es uno de nosotros. Viene a mostrarse Dios a nosotros para participarnos, a todos nosotros también, del conocimiento de la experiencia de Dios. Somos dioses también, junto con el Dios que nos participa de su naturaleza. Un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que quiere estar con nosotros, que se alegra con nosotros y con el cual nos alegramos nosotros, con el cual existe una familiaridad eterna, que nos llama a todos nosotros hermanos, que es Padre de todos nosotros. Mire qué familia, qué intimidad en el amor, qué cosa tan indisoluble, ¿no? Tan permanente. No es ese Dios lejano, ese Dios tan superior que permanece totalmente alejado del hombre y de la posibilidad humana. No. Es un Dios que convive con los seres humanos, que gusta estar con nosotros, que nos hizo imagen y semejanza suya, que eso quiere y eso hizo de nosotros y eso seremos finalmente de la manera perfecta en que solamente Dios lo hace, de ese modo perfecto en que Dios lo hace. ¿Qué te parece, Patricia, si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo de tus hijos. Tu espíritu de amor, tu espíritu de paternidad, de fraternidad, tu espíritu de amistad eterna. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.